Bueno, continuamos entonces, compañeros, con este tema. Hemos esperado que ingresen todos, creo que ya están todos, faltan algunos otros. Y hablábamos, ¿no? Entonces, de la Convención Americana, el Pacto San José de Costa Rica, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, obviamente, la Convención contra la Tortura del 84, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar esta, ¿no? La tortura, protocolo adicional de la Convención Americana, perdón, en materia de derechos económicos, sociales, culturales, que son parte también de todo lo que nosotros tenemos instaurada en nuestra Constitución Política de Estado. Y más allá incluso está en esencia la Convención sobre Derechos de Niño y Niña, de 1989. Estos aspectos mediante los cuales nosotros podemos asumir que los derechos humanos están resguardados y van a ser promovidos a través de todos estos que nosotros estamos enunciando y que tenemos muy bien desarrollados en lo que vemos dentro de nuestro tema del derecho constitucional. La importancia entonces de tener que relativizarnos, y espero que todos ustedes, compañeros, se vayan guardando nuestros textos digitales, o bien si los van a imprimir, con la finalidad de poder practicar y de más allá poder fundamentar los futuros memoriales que ustedes vayan desarrollando a través de toda esta normativa, que está codificada además en cada una de estas declaraciones y convenios, así como también de los protocolos que nosotros hemos mencionado. Hacerles recuerdo a las autoridades jurisdiccionales que tienen la obligación de resguardar todos y cada uno de esas normativas que hemos enunciado, es lo que en esencia nos ayuda a entender mejor lo que es el derecho, compañeros. ¿Estamos entendiendo? Nuestro pequeño resumen de este tema nos hace ver además, y nos hace una pregunta ahí que de manera esencial también yo se las he puesto dentro del estudio de los derechos humanos, que tal vez me ha parecido muy interesante, que ustedes asuman el rol que tiene el Estado con relación a lo que es o lo que son los derechos humanos. ¿Qué relación tiene entonces el Estado?
con los derechos humanos con el Estado. Por definición, nos dice, los derechos humanos vienen a resguardar a las personas de la acción del Estado, para que en esencia este Estado no vulnere todos esos derechos. Son derechos que se afirman frente al poder público, nos dice. El primero en vulnerar los derechos humanos, ¿quién es, compañeros? El mismo Estado, a través de sus representantes. ¿Quiénes representan al Estado? Todos esos funcionarios públicos. Ya hablemos de discriminación, ¿no? Aunque ahora está ¿cómo se dice?, en pie de boga todo aquello que refiere respecto a discriminación, que no puede ser asumido como discriminación en cierto tipo de situaciones también, compañeros, en los grupos sociales, ¿no? Parece un método de protección que actualmente se asume. Grupos sociales que se creen vulnerables, y ya les hablaba de un tema específico, de un tema en el que un juez, dentro de una causa que actualmente está de moda, el avasallamiento de tierras, vulneración de derechos de unos o algunos, por encima, por parte de estos grupos sociales, donde maravillosamente vemos allá en Santa Cruz que está causando mucho revuelo la situación de esas tierras en las que incluso personas armadas están queriendo posesionarse sobre esas. Y con un caso tan sencillo en esta ciudad, nosotros estamos viendo un avasallamiento de frente, de cara, donde estamos viendo realmente que un juez, al analizar y ver que es de un grupo social al cual nosotros podemos ver como vulnerable, pero que él en esencia no sabe que es así, le da una libertad irrestricta. ¿Qué está protegiendo ese juez? Está vulnerando los derechos de propiedad de otro. Al no encontrar culpable y al dar una libertad irrestricta adelantada a una persona, ¿a quién ha visto solo de humilde? De supuesto humilde, porque les digo, compañeros, a esa persona a quien se le ha hecho la citación, y les voy adelantando, ¿qué es esa idea del juez ciego? Es por eso que nosotros tenemos que referirle al juez, nosotros tenemos que ver al juez, al juzgador, como una persona que no sabe, ni conoce. Que si nosotros no le hacemos entender y nosotros no le ponemos en el memorial cuáles son los aspectos que le llaman la atención y que él debería conocer, nunca los va a asumir, él no está en nuestra mente. Pese a que se le ha expuesto. Y que esas personas, quienes son avasalladores, habían tenido inmuebles por todo lado, ¿no? Y les iba comentando, yo ahí me decía, ¿dónde me vamos a notificar? ¿En mi casa de Sacabo o en mi casa de Quillacoy? Qué sinvergüenza, ¿no es cierto? Ya con dos casas y encima aquí en la cota 900, ahí querían avasallar aquí en Temporal, que es allá más arriba de segunda circunvalación, más allá de Diprove, un poquito más arriba de Diprove, ¿no? Donde están ahí poniendo sus casitas, ¿no? Casuchitas, y cada fin de semana van y mueven la tierra un poquito como al decir, esto es mío y a futuro va a ser mío, no me voy a mover. Cuando están en inmuebles, en casas de 2, 3 pisos, compañeros, gente supuestamente humilde, ¿no? Pero que negocian con la tierra, están vulnerando derechos, y los jueces tienen ese criterio actualmente dentro de un gobierno populista donde quieren tomar relevancia de ciertos aspectos donde no se debería parcializar esa mirada del juzgador. Es el primero entonces, y ahí van, los derechos humanos resguardan a las personas de la acción del Estado, y esos son quienes representan al Estado. Los derechos humanos se afirman frente al poder público. No puede haber violación de derechos humanos entre particulares. Los delitos que se cometen entre particulares se tipifican en los sistemas jurídicos de cada Estado o nación, dice, pero no necesariamente constituyen violación a los derechos humanos. Nos habla en el caso de que grupos particulares ejercen violencia sobre otros, puede considerarse una violación a los derechos humanos solo si tienen autoridad y control sobre ese territorio y población, independientemente de la existencia de del Estado, perdón.
o si lo hacen en el marco del proceso de conquista del poder estatal, el Estado tiene la obligación de garantizar y tutelar los derechos humanos tanto en lo referido a los derechos civiles políticos como los sociales, económicos, culturales y colectivos, que los vamos a ver a partir de lo que es los derechos fundamentales, compañeros. En esencia, los derechos humanos van a venir a precautelar aspectos por encima del poder del mismo Estado y que deberían ser resguardados en primera instancia por la Defensoría del Pueblo. No tanto así desde ese punto de vista político, como vemos, ¿no? Este aspecto de la Iglesia con esta menor que fue violada, compañeros. Yo también parto de que una menor, y no es el primer caso, y no sé por qué le están dando tanta relevancia actualmente a ese tipo de situaciones, cuando ya hay casos anteriores donde los jueces han referido, no va a proceder el aborto en una menor de edad, y hacen que tengan estos, precautelando los derechos de a quien van a concebir. Justo estaba analizando una sentencia constitucional en ese aspecto. Justo estaba viendo en ese aspecto entonces una sentencia constitucional que la estaba queriendo analizar y no me acuerdo para qué curso estamos haciendo actualmente. La voy a buscar. Un diplomado en Derechos Humanos, pues ahí estábamos viendo específicamente en ese diplomado estos aspectos de relación que tienen con los menores de edad y las violaciones que hubiesen podido sufrir. Entonces esa situación la vamos a ver. También sería interesante poder analizar desde ese punto de vista, ¿no? Pero aquí ya tenemos un tema planteado por Bismarck, que nos ha referido, que vamos a hacer entonces sobre la reelección indefinida con relación a lo que sería un derecho humano, ¿no es cierto? Para finalizar entonces sobre este tema, compañeros, hablamos de que existen limitaciones en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. Pero esa limitación, ¿desde qué punto de vista o desde qué aspecto nosotros tenemos que asumirlo? Porque al hablar de limitar, entonces los derechos humanos pueden limitarse hasta ahí, o sea, como al decir, tu derecho a la vida hasta ahí nomás, hasta el momento en el que yo diga algo distinto, puede ser. ¿A qué nos referimos con las limitaciones a la vigencia de los derechos humanos? Que es otro punto importante que también yo he encontrado y que lo he puesto para poder hacer este tema y ponerlo ahí para todos ustedes. ¿Desde qué punto de vista entonces hablamos de esta limitación? Bajo determinadas circunstancias son admisibles ciertas limitaciones legítimas a los derechos humanos. Y ahí hay una sentencia constitucional, una resolución de esta corte con relación a eso de los menores de edad. ¿En qué momento podemos nosotros, ahí dice, no admisibles, sí, se puede dar ciertas limitaciones legítimas a estos derechos humanos? Sin embargo, dice, la suspensión de garantías que implican estas limitaciones se encuentra acotada en diferentes principios y en diferentes fundamentos que son necesarios referirlos. Entre las limitaciones ordinarias se hallan aquellas relativas a situaciones que afectan el orden público, o a fin de cuentas, el bien común de toda la sociedad. Estas limitaciones se encuentran acotadas en sus alcances, dicen, el resguardo del orden público no puede afectar a los principios de la vida democrática ni la dignidad humana. Y en sus formas, nos dicen, ¿no? Las limitaciones tienen que surgir de los tratamientos parlamentarios y no pueden derivar de decretos del poder político, que desde todo punto de vista y este aspecto se ha vuelto un tanto común en nuestro país. Existen limitaciones extraordinarias, nos dicen, como las que se refieren al estado de excepción, ya que no sé si lo hemos visto, creo que hemos hablado ya del estado de excepción, ¿no es cierto? Y que además nos habla del mismo también a través del Ejecutivo, el órgano del Poder Ejecutivo, el tener que determinar ese estado. Pero en qué tiempos o en qué momentos, dentro de una situación de amenaza, de una situación de emergencia, esta que tiene que estar de la mano, en amenaza, dice, ¿no? a la vida democrática de esta comunidad.
Solo en ese momento podría ser determinado. Y estaban por determinar un estado de excepción. En ese momento de transición donde grupos sociales, ¿no? Bueno, estaban queriendo hacer explotar plantas y hacer que no ingrese oxígeno y no sé qué otras situaciones que estaban vulnerando ya derechos de una sociedad que tienen en común, y de cercar ciudades. Y hablamos porque lo hemos visto, lo hemos vivido. Bueno, no hay otra forma de referirnos también a esos aspectos. No estamos hablando desde un punto de vista político contrario a lo que se profesa en un estado actual, ¿no? Cuidado. ¿Están refiriendo a ustedes o digan ese docente realmente está parcializado? No, compañeros. Es una situación que hemos visto. Y que de cierta manera, además, ¿no? Siempre dentro de la juerga que nosotros tenemos, dentro de la situación en la que nosotros nos encontramos como abogados, ya sean personales de una u otra institución pública, siempre nos vamos refiriendo a esos aspectos, y además nosotros mismos vemos a veces de cerca qué es lo que sucede, y vemos el criterio con el que se va a actuar en ciertas situaciones. Nos habla entonces, finalmente, a partir de la adopción de una serie de tratados y pactos, el Estado está obligado a presentar un informe regular sobre la situación de los derechos humanos en su país, y eso lo hacen de manera, tienen representantes ahí, y son ellos quienes dan el informe. Por ese informe, más allá de las palabras que puedan referir ante una corte, ¿en qué quedan si no se relaciona la situación por la cual atraviesa un Estado con relación a las palabras o lo bien plasmado en un papel de exposición que lo tienen los representantes de un Estado en una corte? Cualquier ciudadano o habitante tiene el derecho de reclamar ante los organismos internacionales si considera que está incurriendo en una violación o incumplimiento de alguno de los derechos humanos. Ante una denuncia de este tipo, el Estado está obligado a responder sobre ese aspecto. Pero también debería asumirse como un aspecto de última instancia, ¿no es cierto?, el tener que remitirnos a hablar de este tema, de podernos ir ante un organismo internacional, porque obviamente después de haber abarcado todas las instancias necesarias dentro de un Estado en cuanto a la investigación y haber solicitado otros aspectos a instituciones públicas encargadas del resguardo de los derechos humanos, recién se pueda ir a una corte internacional, ¿no? Y esa observación la van a realizar de inicio. Que el Estado, bueno, a no ser que el Estado nunca haya respondido a ese aspecto, ¿no? Nunca haya referido sí, no, o por qué no sucedió, o qué pasó, por qué no resguardaron sus derechos, por qué lo mataron ahí entre un sector, un grupo social, una persona, ¿no? Entonces vemos de manera continua que el mismo Estado no acciona, o tal vez de cierta forma podemos verlo como si no estuviese accionando de la manera en la que correspondiese esos aspectos que nosotros vemos inherentes al resguardo de lo que son los derechos humanos. ¿Alguna duda, compañeros, hasta aquí nuestro tema 8, que son los derechos humanos? Tal vez algún comentario que ustedes quieran referirnos, nos quieran decir. Sí, licenciado, yo he visto este tipo de situaciones que tal vez podrían ir incluso de la mano de poder ver esos aspectos, ¿no? Entre una corte internacional o internacional, porque no me han respondido a ninguno de estos. ¿Qué dicen, compañeros? Ninguno. Todos siguen. ¿Qué dicen? Están en cada uno, no sé. Nadie. Bueno, habiendo culminado con eso, con este tema 8, vamos a pasar a ver, y ustedes anótense el tema número 9, entonces, que son los derechos fundamentales, y que los vamos a analizar
desde el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, porque este es el artículo en el cual vamos a ver no solo sus derechos fundamentales plasmados, sino también los derechos civiles y políticos, dentro de los cuales nosotros también tenemos que analizar esos derechos políticos. Y más allá, esos derechos que han sido determinados por la política del Estado y que han sido otorgados y que desde siempre han tenido, ¿no? Con todo el conglomerado social de nuestro país, los pueblos indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Entonces los vamos a analizar estos artículos directamente de lo que es la Constitución para que ustedes también, y además estamos con los derechos sociales económicos, que ya son cortitos, la salud, seguridad social, entre otros, que tal vez ingresemos a ver porque estos, en esencia, ya los van a ver dentro de cada una de las materias específicas. Entonces me interesa a mí ver hasta los derechos de las naciones de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Entonces, todos aquellos que tengan la Constitución digital la pueden ir abriendo, y todos aquellos que tengan su Constitución física también, compañeros, pueden irnos tal vez haciendo seguimiento con lo que nosotros vayamos a ver acá en lo que nosotros compartimos en la pantalla. ¿Qué dice entonces, compañeros? Este tema. Hablamos de los derechos fundamentales y las garantías, ¿no es cierto? Ya saben ustedes entonces, artículo 13 de la Constitución Política del Estado. Al hablar de los derechos fundamentales, compañeros, hablamos de todos esos derechos que son reconocidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Parágrafo primero del artículo 13, compañeros. Bueno, compañeros, haremos lo siguiente. Miren, vamos a quedar acá, ¿ya? Igual estamos ya, ustedes están queriendo continuar con sus actividades del día de hoy. Ahí, como han armado los mastacos también, compañeros, tal vez están compartiendo con la familia un momento, aprovechando este día para poder el día de mañana también disfrutarlo en familia, recordando a todas esas personas que han finado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Nuestros difuntos compañeros. Entonces, lo vamos a dejar acá y espero que la siguiente clase me vengan cada uno de ustedes ya analizando el artículo 13 y siguientes de la Constitución Política del Estado respecto a lo que son los derechos fundamentales y las garantías, además que nosotros tenemos inmiscuidas en la Constitución Política del Estado. Nos vemos, compañeros, vamos a quedar acá, por favor, les pido su comprensión. La siguiente clase vamos a dar continuidad con esto, y háganme recuerdo que una clase antes del examen parcial ya vayamos repasando nuestra materia para poder ingresar al examen de lleno y poder resolverlo, ¿no? Entonces ya saben que el examen es virtual y tenemos la misma característica de examen de siempre. Nos vemos, compañeros, en la siguiente clase. Espero verlos. Muchas gracias por estar presente. Cuídense todos ustedes.